Maride Condino, concejal de la Unión Cívica Radical. Bienvenida, ¿cómo le va? Buen Gracias día. por la invitación, buen día. Muy bien, y en este caso la preocupación tiene que ver con el tema de la zona fría, este proyecto del Gobierno Nacional que nuevamente pone en jaque justamente este subsidio que hace 5 años consiguió Tandil. Sí, nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Seguramente en el Consejo Deliberante va a haber esa discusión, se va a dar en el recinto, como está pasando últimamente con todas aquellas cuestiones que vienen del Gobierno Nacional y que nosotros como concejales, si bien no vamos a poder votar en el recinto nacional ninguna de estas leyes o frenarlas, sí es bueno que los concejales expresen su opinión. Así que seguramente en el Consejo va a haber, esta discusión va a estar. Lo que sí está buena esta oportunidad y le agradezco para poder informar de qué se trata. Nosotros tenemos en la República Argentina una ley que es la de zona fría, que es del año 2002. Y en el año 2021, después de mucha militancia, tanto por ejemplo, en la ciudad de Tandil, desde la UMIC, año 2016, 2017, 2018, durante todos estos años, desde el Departamento Ejecutivo en Defensa del Consumidor, se presenciaron todas las audiencias públicas que hubieron para discutir este tema, además de diputados de la ciudad de Tandil, diputados nacionales, senadores, cuanta persona política de cualquier partido que hubo en esta ciudad y que pudo pasar la ruta 226, llevó al Gobierno Nacional la necesidad de que Tandil estuviera incluido dentro de la zona fría. La razón es simple. Nosotros nos parece risueño ser la ciudad más fría de la Argentina. Cuando prendemos un canal nacional y aparece entre las ciudades más frías de la Argentina, la ciudad de Tandil, decimos, mira, Tandil aparece. Pero eso significa que los tandilenses consumen más gas que el resto de las ciudades. Y esa parte no es tan graciosa, porque justamente ahí es donde la factura de este servicio es sumamente importante para todos los vecinos de Tandil y de la zona. Y lo que pasa ahora es que en este 2021, donde se modifica la ley y se incluye Tandil junto con muchas otras ciudades, se quiere derogar esa parte de la ley, digamos, esa actualización del 2021, pasarla a lo que era el 2002, donde estaba exclusivamente Patagonia, Puna y Malargüe de Mendoza. El resto del país, aparentemente, según la última modificación elevada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, derogaría todo este beneficio que se obtuvo en el 2021, lo cual es muy malo para Tandil, para muchas otras ciudades, pero bueno, nosotros estamos en Tandil y lo que queremos es que, digamos, tengan en cuenta no la cuestión económica en cuanto a la macropolítica. Es verdad que el Gobierno Nacional busca tener déficit cero, busca eliminar el gasto por donde sea, pero siempre termina siendo en aquellos lugares, o por lo menos en algunos casos, no quiero generalizar, donde el perjudicado directo es el vecino, y acá lo es, y el municipio también. Se argumenta en el proyecto presentado a nivel nacional que los números no cierran, como que, bueno, a partir del año 2021, con la incorporación de nuevas zonas frías, como que las partidas que surgen de ese fondo fiduciario como que, bueno, resultan insuficientes. Sí, pero ese fondo está creado por partida que aporta el Gobierno Nacional, es verdad, pero también está creado en la misma ley que crea la zona fría un aporte que da cada factura de gas de todo el país donde no es zona fría, que se le dice zona templada. Cada factura de gas de zona templada aporta un 7,5% para ese fondo fiduciario. Viste, cuando nosotros acá en Tandil tenemos los fondos afectados de obra, que decimos, bueno, el fondo de pavimento lo aporta a toda aquella persona que tiene pavimento, una parte de ese pavimento la aporta a un fondo especial para que haya pavimento para las demás personas. Es un fondo solidario. Así es el fondo de zona fría. Todas aquellas personas del país que no están en zona fría aportan el 7,5% a un fondo para la zona fría. Obviamente este fondo no ha alcanzado, obviamente, esto evidentemente es lo que pasó. También es cierto que en esta ley que se eleva no dice que ese fondo se va a retirar. Tampoco dice qué pasa con aquellas personas que tienen ingresos vulnerables, como aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad y que están en zonas frías declaradas en el 2021. Sí es cierto que hay un programa nuevo, que también esto es preocupante, que es el programa Hogar. El programa Hogar es el programa de las garrafas. Nosotros acá en Tandil sabemos que existe, pero en el último año y en el último invierno
todos nosotros hemos tenido, seguramente ustedes acá desde el medio también, comunicación de aquellas personas que tenían una ayuda económica directamente a su caja de ahorro de un porcentaje de lo que vale una garrafa. Me acuerdo que en aquel momento la garrafa salía 16.000 pesos y me había llegado una captura de pantalla de una ayuda económica de ANSES de 1.600 pesos. Era toda la ayuda, 1.600 pesos. Hay situaciones en las cuales, porque acá es donde empieza a jugar esto de que, bueno, pero el que tiene plata que la pague. Pero si vos estás dentro del programa Hogar, claro, es porque no la tenés, porque ya acreditaste todo lo que tenías que acreditar para que sepan que vos no estabas en condiciones, primero que no tenés gas en tu casa, que ya eso es una situación que te está explicando tu situación, pero además un montón de consultas más y de tips más que hay que tener para poder estar en ese listado. Bueno, ese listado y ese programa Hogar ha sido modificado, no digo desfinanciado, tal vez sí, pero por lo menos modificado. Entonces, todas aquellas personas que estaban en el programa Hogar están en una situación en la cual no saben este invierno qué va a pasar. Yo he consultado a personas que trabajan dentro de ANSES, del ANSES local, y no tienen mucha información respecto de cómo es el próximo invierno. Igualmente el gas no se usa solo en invierno. Nos preocupa más en invierno porque hay que calefaccionarse en esta ciudad tan fría, pero el gas se usa para cocinar y se usa durante todo el año. Bueno, ahora que llega el invierno aparece un nuevo reempadronamiento. La verdad es que hay poca información, no sabemos a cuántas personas, por lo menos de la ciudad de Tandil, va a acercarse este nuevo registro de subsidios. Y definitivamente, y al final del camino, quien termina atendiendo estas situaciones es el municipio. Por tanto, también estamos preocupados por esa situación, porque la ciudad de Tandil tiene un presupuesto acotado. Luego, como ha pasado en el último presupuesto del 2025, las partidas que tienen que ver con desarrollo humano son las que terminan creciendo, y esto nos genera un déficit que después se tiene que tratar en el Consejo Deliberante, que, bueno, definitivamente luego es difícil darle aprobación. Justamente sabemos que aquí desde el municipio se han realizado, bueno, algunas acciones para tratar de suplir toda esta situación, pero evidentemente es muy complicado. Por ejemplo, sabemos que han licitado compra de leña, tratar de... Más de 60 millones de pesos en leña la última licitación que está ahora en este momento tramitándose. Fíjate el monto, ¿no? Claro. Y eso, bueno, impacta el número. ¿Por qué impacta el número? Primero porque la leña no es barata, no es que el que tiene leña es porque tiene el recurso para comprarla. A veces, muchas veces, el recurso para la leña tampoco está, porque además todo este proceso de elevación de esta modificación de esta ley tan importante para Tandil y para muchas ciudades de la Argentina, llega en un momento, no solo cuando arranca el invierno, sino que hay una situación económica difícil en el país, y la quiero decir así, difícil, para no decir más adjetivos, porque es muy temprano. Pero realmente en una situación en la cual el salario no alcanza, esta quita de este subsidio, que es entre el 30 y el 50% de la factura, llega en un momento difícil para el tandilense, difícil para el argentino. Entonces, la verdad es que por lo menos es inoportuno, al menos inoportuno, pero claro que a nivel nacional la necesidad de que cierren los números es más importante. Entiendo que el gobierno nacional va por ahí y, bueno, es una más de las tantas que estamos viendo últimamente. Obviamente, para que esto entre en vigencia tiene que sancionarse ese proyecto de ley que fue elevado por el Ejecutivo. ¿Cómo pueden llegar a ser los tiempos? ¿Qué rol van a jugar ahí los legisladores de los distintos partidos? Bueno, la verdad es que no puedo hablar ni siquiera por los legisladores de mi partido. Sé de quienes he votado y que responden a la Unión Cívica Radical y que votan con los principios de la Unión Cívica Radical, pero es cierto que el gobierno nacional está generando, bueno, la forma de hacer política con los gobernadores, acercando algunas partidas especiales, digamos. El gobierno nacional ha frenado la obra pública y creo que seduce a los gobernadores con la obra pública. Al gobierno de la provincia de Buenos Aires no le está dando mucha obra pública. Nosotros como ciudad de Tandil no tenemos absolutamente ningún financiamiento de parte del gobierno nacional en nada. Antes de venir acá preguntaba cuánto salía la cuadra de gas, le preguntaba al secretario de la FOSE, me dice una cuadra de gas está entre 5 millones y 10 millones de pesos, dependiendo si hay piedra o no en la zona.
también tenemos esa variable en Tandil. Obviamente que encarece. El año pasado se pudieron hacer 22 cuadras de gas. Este año, bueno, veremos al final del camino cuál es el monto final con el que cuenta este fondo afectado, que es solidario, y a cuánto están los precios hoy, ¿no? Pero la verdad es que si el gobierno nacional hiciera este tipo de reformas acompañada de sumas de dinero para las ciudades, para las provincias, para generar obra pública, y entonces quien no tiene el gas lo puede tener, y luego en vez de la garrafa, que tampoco sabe si la va a poder obtener, tiene el gas natural y a un buen precio, obviamente no serían necesarios los subsidios, pero el recorte evidentemente viene por este lado. No puedo confiar ni en los legisladores de mi partido, dijo. Yo confío en los de mi partido, pero no en todos. No en todos. Es horrible, pero creo que le pasa a muchos. A todos, bien. Bueno, ojalá a todos no, pero a muchos les pasa. Hablando de su partido, provincia de Buenos Aires, nuevas autoridades, y un tandilense que forma parte justamente de Matías Ibáñez, forma parte del gobierno de la mesa chica de la Unión Cívica Radical Provincial, lo cual es muy bueno para Tandil, y bueno, se lo ha ganado también, ¿no? Mucho trabajo y tratando de generar la unidad en la Unión Cívica Radical, así que lo felicitamos, ya que estamos, ya que me lo decís. Correcto. Maridé, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la nota. Maridé Condino con nosotros, concejal de la Unión Cívica Radical, compartiendo algunos minutos en Tandil Despierta.